Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Hoy comenzamos una nueva sección dedicada al comentar las crónicas de Indias. Son un material interesantísimo desde el punto de vista literario y lingüístico que cuentan la historia del descubrimiento de América. Tenemos crónicas de muy diversa factura y hechas por autores muy distintos. Escriben crónicas autores que apenas saben escribir y que prácticamente las dictan, o autores sumamente cultos y formados, ¿no? Tenemos crónicas hechas por religiosos, crónicas hechas por soldados, por indígenas, por españoles, por criollos. Las crónicas de Indias suponen un conjunto documental absolutamente inigualable para conocer tanto lo que fue el día a día de la conquista de la población de América, como también toda la información etnocultural que se desprende de estos materiales. Quiero decir, las crónicas nos muestran las miradas, lo que ve cada uno de los que escriben sobre lo que está sucediendo en América, ya sea un proceso de descubrimiento de un territorio o ya sea la descripción de una sociedad, de una ciudad, de un pueblo, etc. Tienes acceso a este material a través de ediciones modernizadas que te suponen una lectura en el español actual, digamos, sin esfuerzos lingüísticos, y también algunas están en edición bien paleográfica o bien en una edición histórica que conserva rasgos de la época. Iremos manejando de una y de otra, y en los materiales gratis que puedes descargarte en PDF, con frecuencia pondré textos en la versión histórica, paleográfica, y textos en la versión modernizada para que elijas el que prefiera. Comentaremos autores y comentaremos qué se puede aprender de nuestra historia común a través de este material. Es casi obligado empezar a hablar de las crónicas americanas a partir de este texto de Colón, en el que se cuenta el descubrimiento de América, ¿no? Cómo se ven esas primeras luces en tierra y se descubre la llegada por fin al Nuevo Mundo. Después del sol puesto, navegó a su primer camino al oeste. Andarían 12 millas cada hora, y hasta 2 horas después de medianoche andarían 90 millas, que son 22 leguas y media. Y porque la carabela Pinta era más velera e iba delante del almirante, halló tierra e hizo las señas que el almirante había mandado. Esta tierra vio primero un marinero que se decía Rodrigo de Triana, puesto que el almirante a las 10 de la noche, estando en el castillo de popa, vio lumbre, aunque fue cosa tan cerrada que no quiso afirmar que fuese tierra. Pero llamó a Pedro Gutiérrez, repostero de Estarados del Rey, y díjole que parecía lumbre, que mirase él, y así lo hizo y viola. Díjole también a Rodrigo Sánchez de Segovia que el rey y la reina enviaban en el armada por veedor, el cual no vio nada porque no estaba en lugar do la pudiese ver. Después de que el almirante lo dijo, se vio una vez o dos, y era como una candelilla de cera que se alzaba y levantaba, lo cual a pocos pareciera ser indicio de tierra. Pero el almirante tuvo por cierto estar junto a la tierra, por lo cual, cuando dijeron la salve, que la acostumbraban decir y cantar a su manera todos los marineros, y se hallaban todos, rogó y amonestólos el almirante que hiciesen buena guarda al castillo de proa, y mirasen bien por la tierra, y que al que le dijese primero que veía tierra, le daría luego un jubón de seda, sin las otras mercedes que los reyes habían prometido, que eran 10.000 maravedís de juro a quien primero la viese. A las 2 horas después de medianoche
apareció la tierra. El texto que he leído tiene expresiones un poquito antiguas que quizás te resulten extrañas. Por ejemplo, la costumbre de poner el pronombre detrás. Díjole, viola, en lugar de le dijo, la vio, etc., ¿no? También el significado de algunas preposiciones. Utiliza pero con el valor de sin embargo o sin con el valor de además de. Por ejemplo, dice sin las otras Mercedes, quiere decir además de las otras Mercedes, ¿no? Cuando dice que le regalaría al primero que la viera un jubón de seda sin las otras Mercedes que ya el rey concedía, es decir, además de las otras Mercedes que el rey concedía. En definitiva, leer en el texto histórico nos permite ponernos en el gusto lingüístico de la época, acercarnos a lo que era el pensamiento del autor, pero no hay por qué hacerlo. Si te resulta más cómodo, puedes encontrar perfectamente a través de la web o en bibliotecas una versión modernizada que cambiará todos estos elementos gramaticales siguiendo el orden actual. Este es el texto que marca el punto de partida para todo lo que va a ser la escritura de crónicas, diarios de expediciones, viajes, etcétera, sobre América, y será la forma de conocer América en el siglo XVI y también, y muy importante, la información. Transmitirán la información que necesita la corona para legislar o para tomar decisiones sobre América. Las crónicas, iremos desgranando sus valores, las crónicas no son solo una historieta de viaje, las crónicas se envían al rey para demostrar que se ha hecho un servicio, para demostrar que uno ha descubierto un territorio, por ejemplo, o para informar, para contar cómo está desarrollándose la vida en una ciudad, por ejemplo, como México, cómo es la convivencia, cómo es la sociedad, quiénes son los que mandan, qué cosas están ocurriendo, etc. Por eso es un material absolutamente extraordinario desde el punto de vista de la gran variedad de autores, temáticas, circunstancias que nos relatan. Pues a partir de este episodio iremos analizando autores, obras, aspectos concretos para que cada vez conozcas y comprendas mejor este valioso material literario. Las Crónicas de América. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Me despido hasta un próximo episodio y hasta entonces puedes dejarme tus comentarios y sugerencias a través de la página web evabravogarcia.com o de las redes sociales. Un saludo y hasta pronto.